25. Vamos a esperar que todos lo tengan, porque estoy oyendo que están hojeando la Biblia. Amén. Así que Dios bendiga al hermano Ángel y su hermano, su esposa, que están con nosotros. Amén. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, versículo 25. Así que vamos a leerlo. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Leámoslo de vuelta. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Oremos. Padre, gracias. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es verdad. Así que te rogamos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades tuyas y de esa manera poder crecer con cada uno de mis hermanos en cuanto, Señor, en nuestra vida espiritual. Enséñanos, edifícanos, háblanos, exhórtanos, que hoy podamos regresar a casa con tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Desde ya te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos. Como hemos leído, aquí el apóstol Pablo compara el cristiano con alguien que corre una carrera. Entonces vemos al apóstol Pablo comparándonos a nosotros, los que somos discípulos de Cristo, los que hemos creído en el Señor Jesús con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo nos compara con alguien que corre en un maratón. Y no solamente eso, sino que también en el primer texto Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Le vuelvo a repetir. En el primer texto, Pablo nos compara a nosotros con alguien, con una persona que corre en un maratón, que corre en una carrera. Y también nos damos cuenta que el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Entonces, hermanos, por eso le hemos puesto por título La carrera cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo, al darse cuenta de lo que ocurría en su alrededor, me imagino que Pablo, hermanos, él se da cuenta de las competencias que se hacían en su tiempo. Y al ver, hermanos, a esos hombres correr en el maratón, pues él usa eso para poder aplicarlo a la vida de los cristianos. Por eso él comienza diciéndole a los hermanos o a la iglesia de Corintios, pero se lo leo en esta versión, traducción lenguaje actual. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio,
sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, ustedes y yo somos como alguien que corre en una carrera, en un maratón. Y él dice, y ustedes bien saben que en un maratón no todos ganan el premio, sino que ahí dice, solo uno es el que se lleva el premio. Entonces, hermanos, Pablo usa este ejemplo para aplicarlo en la vida de nosotros. Entonces él dice, en primer lugar, Pablo ya hizo la comparación. En segundo lugar, él enseña de qué manera debemos correr nosotros esta carrera. En primer lugar, ¿qué fue lo que hace Pablo? Compara al cristiano con alguien que corre en un maratón. Compara la vida cristiana con una carrera, con un maratón. Y en segundo lugar, dice, nos enseña cómo nosotros los cristianos debemos de correr esta carrera en la cual nosotros estamos. Él está hablando espiritualmente. Entonces él dice, ustedes deben de correr esta carrera cristiana. ¿Como quién? Como el que ganó el premio. Entonces por eso le estoy diciendo que Pablo nos enseña cómo nosotros debemos de correr esta carrera. O en otras palabras, al decir Pablo, ustedes deben correr la carrera como el que ganó el premio. Pero cuando él dice eso, él, hermanos, se está refiriendo, ustedes deben de vivir como el que se ganó el premio. Por eso me encantó esta versión, porque dice, nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que, no dice aquí, así que corramos. No dice eso en esta versión. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos ganar el premio, llegar a la meta y recibir el premio que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿cómo debemos de correr la carrera? Viviendo bien. En otras palabras, corre la carrera. En otras palabras, corre para ganar. No entres al maratón para ver si vas a llegar. Porque habemos cristianos que, a ver si llego, dice uno. No, ese no debe de ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, hermanos, para poder llegar a la meta, hermanos, es que usted tiene que correr para ganar. Para que ganemos el premio. ¿Cuántos saben que al final de la carrera el Señor nos va a premiar? ¿Sí lo sabe? Entonces, hermanos, como ya tenemos conocimiento que al final de la carrera el Señor nos tiene preparado premio para entregarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues llegar a la meta. Esta carrera, hermanos, no consiste en quién llega primero. Esta carrera consiste en que usted y yo lleguemos a la meta, terminemos la carrera. Entonces, hermanos, en eso consiste esto.
Entonces me llamó más la atención esta versión, cuando dice, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Entonces, vivamos bien. Quiere decir que el que corrió para ganar, ese tuvo que vivir bien. Tuvo que vivir, hermanos, una vida disciplinada. Porque si no, no hubiera llegado. Otro lo hubiera ganado. Entonces, por eso dice aquí, vivamos bien para poder llevarnos el premio, para poder recibir el premio, la corona que el Señor tiene para nosotros. Entonces ahora, ¿qué hizo este que corrió y ganó? ¿Qué fue lo que hizo para poder lograr llegar a la meta y ser el ganador? ¿Qué hizo? ¿Tuvo que hacer algo? Imagínense si nos metemos todos los que estamos aquí en un maratón, hermanos, no espiritual, sino que físico, literal, sin prepararnos. Un maratón esos de ¿cuántas millas es el maratón de Los Ángeles? Hay uno famoso en Los Ángeles que cada año, me parece, corren. Algunos ya llegan hasta la noche. Si ahí los están esperando. Pero hay un ganador, hermano. A ese le premian, le dan el premio. Y ese no llega hasta en la tarde. Ese llega, hermanos, antes que todos. Pero para poder lograr eso, ese hombre, esa persona, tuvo que hacer algo. Entonces, por eso me llamó la atención esta versión. Dice, corran como el que ganó. En otras palabras, vivan bien para que ustedes puedan llegar a la meta y ganar el premio. Ahora, veamos qué hizo este hombre. ¿Qué hizo este que llegó a la meta y recibió el premio? ¿Qué fue lo que hizo? En el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, ¿qué dice? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir un premio que se corrompe, que se echa a perder. Pero nosotros un premio incorruptible, algo, hermanos, que es eterno, algo que es para siempre. Entonces, en el versículo 25 yo noto dos cosas. En el versículo 25 dice, todo aquel que lucha. Todo aquel que lucha. Entonces, hermano, me llamó la atención esas dos palabras. Allá hay dos palabras. El que lucha y después se abstiene de todo. Entonces, en primer lugar, este que llegó a la meta y ganó el premio, este luchó. Y esa palabra, luchar, todo aquel que lucha, esa palabra viene del griego agonizomai. Significa luchar, significa contender con un adversario. También significa esforzarse para lograr algo. Esa palabra lucha, eso es lo que significa. Entonces al saber el significado de esa palabra, yo llego a entender entonces que este que llegó a la meta y que fue premiado, este se esforzó. Entonces, hermano, la vida cristiana es una vida donde nosotros tenemos que esforzarnos. Mire, hermano, porque nos es fácil, como por ejemplo, quedarnos en casa hoy.
¿Para qué, hermano? Vengo cansado. Mejor hasta el domingo. ¿Verdad? O si no, en la casa. Mejor oro hasta mañana. De todos modos, estoy cansado. Dios entiende. No, sí, pues. Estamos hablando de esforzarse. Llegó cansado, ¿verdad?, del trabajo. No hay culto. Pero en su agenda está de que va a leer su Biblia a las 7 de la noche. Entonces, y dice, ya comió, se sentó un ratito a ver televisión. Y entonces llega a las 7 y dice, ay, mejor mañana. Entonces, hermanos, si queremos ser de los que reciben el premio al llegar a la meta, uno tiene que esforzarse en su vida espiritual. Sí. Porque la vida cristiana, hermanos, es de esforzarse. Hermano, mire un texto muy famoso que se me vino en mi mente ahorita. Josué 1:9, ¿qué dice? Díganlo fuerte. Oye, mira lo que le dice Dios a Josué. Le dice, mira, Josué, yo te ordeno que te esfuerces. ¿Escuchó, hermano? Entonces la vida cristiana no es para flojos. Pues sí. Entonces se está hablando de la vida cristiana. Que en la vida cristiana, hermanos, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Este que llegó a la meta y recibió el premio, tuvo que luchar. Tuvo que esforzarse. Entonces, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que esforzarnos. Esforzarnos a orar, esforzarnos a ayunar, hermano, hay ayuno congregacional. Esforzarnos a leer la palabra. Esforzarnos, hermanos, en hacer buenas obras, no para ser salvos, sino que para ser galardonados en el día que el Señor venga. Entonces, esto es de esforzarse. Entonces, por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Mira, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que esforzarte. ¿Cuántos esforzados hay aquí? Hay que esforzarse, hermanos. Jóvenes, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Es muy importante. Mire, vino hoy, hermanos, a la casa del Señor. Se esforzó. Alabó al Señor. Tal vez vino cansadito, sin fuerza, pero se esforzó en cantarle a Dios, en adorarle al Señor, en bendecir a Dios, hermano. Y lo lindo, hermanos, que Dios nos bendice, nos ministra, pues. Entonces, nosotros necesitamos ser como este que llegó a la meta y recibió el premio. Entonces, por eso la Biblia dice, vivan bien, para que ustedes también reciban el galardón, reciban su premio. Vivan bien. En otras palabras, vivan una vida esforzada. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? ¿Qué dijo el perezoso? Dice, mamá, dice, hay un león afuera. Así dice, no quiero ir porque hay un león allá afuera. Mentira, ¿cuál león? No tiene ganas de ir. Por eso el Señor le dice, perezoso, mira la hormiga y aprende de ella. Mira, hermano, que no se necesita ver a un científico para aprender sabiduría. Dios dice, ve la hormiga y adquiere sabiduría. Ve lo que hace y haz tú lo mismo. Bien simple. Proverbios, hermano, Dios habla en contra de la pereza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios son gente esforzada, son gente valiente.
¿Por qué? Porque queremos que al llegar a la meta, porque vamos a llegar. Entonces, y al llegar, recibir el premio. ¿O cuántos quieren llegar y no recibir nada? Nadie. Pero va a suceder. Algunos no van a recibir nada. Por eso dice que algunos se alejarán avergonzados porque no recibieron nada. No, sí, no ha leído Corintios, ahí lo dice. Por eso nos enseña que debemos de edificar, dice, con oro, con plata, con piedras preciosas. No hay que edificar con materiales, dice, como heno, ¿qué más? Madera, hojarasca. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno, dice, va a ser probada. Si el hermano fue perezoso al edificar su vida espiritual, lo hizo con heno, con hojarasca y con madera, al ser probada por el fuego, ¿qué va a suceder? Pues se va a quemar. Entonces, y al ser quemado, entonces no va a haber premio, porque no te esforzaste, usaste cualquier material. Por eso hay que edificar con oro, con plata y con piedra. ¿Qué dice? Piedras preciosas. Que ese material, esos materiales no se queman por el fuego. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de ser nosotros? Debemos de ser gente esforzada. Este que llevó el premio, hermanos, este que llevó el premio se esforzó para lograr algo. Y no solamente eso, se dice, contendió con un adversario. Usted sabe que nosotros tenemos un adversario, el enemigo. Por eso la Biblia dice que el enemigo, el adversario de nosotros, anda alrededor, dice, como león buscando a quien devorar. Pero no hay nada de qué preocuparse mientras estamos bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, por eso hay que esforzarse, hermanos. Hay que luchar, hay que pelear la buena batalla, como dijo Pablo. Ahora sí, avancemos pues. Segundo, este que ganó el premio no solamente luchó, no solamente se esforzó, sino que segundo, de todo se abstiene. Oiga eso. De todo se abstiene. Entonces, el cristiano debe de esforzarse en su vida espiritual. Nosotros debemos de esforzarnos en nuestra vida espiritual, mis amados. Pero segundo, también debemos de abstenernos de todas las cosas que pueden perjudicarnos en esta vida. Lo leo en esta versión que le digo. Oiga cómo lo dice. Los que se preparan para competir en un deporte, oiga el apóstol Pablo, quiere decir que el deporte ya existía en el tiempo de Pablo. Entonces dice, los que se preparan para competir en un deporte, dice, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Por eso la palabra abstenerse, hermano, significa restringirse uno mismo. La palabra abstenerse también significa la negación en cuanto al disfrute de ciertas cosas. Oiga eso. Entonces, hermano, el cristiano no solamente debe de esforzarse, sino que también debemos de abstenernos de todas aquellas cosas que vienen, que pueden, hermano, que son un estorbo en nuestra vida espiritual. Todo lo que nos estorbe. Nosotros tenemos que abstenernos de eso. ¿Cuántos quieren llegar a la meta y recibir el premio? Entonces pues,
Porque cuando ya se habla de abstenerse, mire que cambiaron. De esforzarse todavía, amén, gloria a Dios. Pero ahora el Señor dice en su palabra, el Señor dice, si ustedes quieren recibir la recompensa, el premio, cuando ustedes llegan a la meta, ustedes tienen que abstenerse de todas las cosas que pueden perjudicarlos en su vida espiritual. Entonces, hermanos, eso es lo segundo. Debemos de abstenernos. Algo que pueda estorbar en nuestra vida espiritual, hermano. A ver, diga. ¿Ah? El trabajo. Sí, hermano. Otra cosa. ¿Alguna fiesta? Dice los hermanos. Hagan una lista. No, sí. No, sí, hermano. Hay tantas cosas hoy en día, hermanos, que nos perjudican. En otras palabras, nos roban el tiempo. A tal grado que para Dios, hermano, ya ni tiempo tenemos. Entonces, todas esas cosas, hermanos, que nos roban el tiempo, a tal grado que las cosas de Dios, para las cosas de Dios ya no hay tiempo. Todo eso hay que irlo, hermanos, quitándolo de nuestra vida. Ay, el celular. Ay, señora, porque a veces uno dice, Señor, ayúdame para dejar este celular. Quiébralo. Para que se rían un poquito, hermano. No, sí. A veces uno hasta le ora al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, ¿no? Entonces, si el celular, hermano, si el celular me perjudica en mi vida espiritual, ¿qué debo de hacer? ¿Tengo que abstenerme? Yo tengo que decir, mira, no, 2 horas viendo Facebook, mire, hermano. Entonces se fue el tiempo y ya cuando uno ve, ya, santo Dios. Entonces hay cosas que nosotros debemos de eliminar en nuestra vida. ¿Por qué? O abstenernos de ellas, hermano. ¿Por qué? Porque nos perjudican. Por eso el Señor dice en su palabra, el Señor dijo algo similar, dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Arráncatelo, dice. No vaya a arrancar su ojo literal, hermano. En otras palabras, si hay algo que yo veo y ese algo me lleva, me induce al pecado, ¿qué debo de hacer? Tengo que cortar. Tengo que dejar de ver eso. Tengo que abstenerme de eso. Porque si no, ¿cuál premio? Por eso dice aquí, este llegó y lo premiaron, pero porque se esforzó. Pero no solamente se esforzó, sino que se abstuvo. Como por ejemplo, mire, hermano, algo que se me hace que tienen la mayoría de los deportistas, más de los que corren. Estos no comen todo. ¿Aló? Ya nos fuimos por ahí. No, sí, estos tienen, hermanos, ¿cómo se dice? Tienen una dieta, una buena alimentación. Más los boxeadores. Yo antes miraba el box, pero ya no, hermano, ya lo dejé. Puro engaño, hermano. Entonces, mire, sí. Miren los boxeadores, cuando yo los veía entrenar, hermanos, corrían y todo. Y la comida, hermanos, bien ordenada.
Ellos no comen como nosotros, un burrito de asada y 4 tacos. ¿Cuál, hermano? No, la gente deportista, ellos no comen así. Ellos se obtienen de ciertas comidas. ¿Por qué? Porque ese alimento puede dañarlos y estorbarlos en la carrera. Hay ciertas cosas que ellos no pueden beber porque eso, hermano, los daña. ¿Qué los vas a andar viendo tomando Monster? No, un deportista no anda tomando un Monster. ¿Qué va a tomar Monster? Ese cuida, hermano, lo que va a beber, lo que va a comer. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Porque llegó a la meta y fue premiado porque se abstuvo de todas esas cosas. Se abstuvo. Tal vez tenía ganas de comer eso, pero le dijo no, porque por causa de esto, no puedo llegar a la meta. Entonces se abstuvo. De la misma manera, nosotros, todas las cosas que se le ha venido en mente, que son, hermanos, que perjudican en nuestra vida espiritual, todas esas hay que abstenernos de ella. Aló. Este era para los hermanos del domingo, ¿eh? Abstengámonos de todo lo que nos perjudica en nuestra vida espiritual. Abstengámonos. Mira, por eso la palabra abstenerse significa restringirse uno mismo. Uno mismo le va a poner, hermanos, ¿cómo se dice? Le va a poner el alto. Ay, Señor, de hoy en adelante ya no voy a comer pan. Un ejemplo, pues, uno mismo se tiene que restringir, hermano. Entonces, en la vida espiritual, de la misma manera. Todo lo que perjudica, todo lo malo, hermanos, hay que restringirnos. Esto no, esto sí, esto ya no, esto sí. Voy a ir a la casa de Dios. Pero no, a veces, hermano, en vez de venir a la casa de Dios, nos vamos a hacer otra cosa. No, hermano, hay que restringirnos uno mismo. Dice, esto no me beneficia. Ya no más. Aló. Pues sí, hermano. Ya no más. Todo lo que viene a ser un estorbo, aún hay cosas buenas que pueden venir a ser un estorbo en la vida espiritual de uno. Cosas buenas. Entonces, si alguien viene a hacer un estorbo en mi vida, hermano, yo te diría, ya no, aquí no, esta amistad ya no. Sí, ya no. Qué casualidad que en cada culto siempre hay una invitación. Hermano, ¿verdad que sí? Por eso, hermano, todas esas cosas hay que restringirlo. Si usted quiere, mire, mi responsabilidad es nomás de enseñarle. Si usted quiere recibir la recompensa que el Señor tiene para usted, entonces abstengámonos. El que no, pues no espere. Pues sí, va a mirar a otros ahí recibiendo su galardón. Le hubiera hecho, eso ya es demasiado tarde. Tu ley, dijo el gabacho. Sí, ya es que ya están repartiendo. Por eso el Señor nos está diciendo, que llegó a la meta, luchó, se esforzó, pero también dice, se abstiene de todo. Pero mire, por eso Pablo dice, me cuesta esa palabra, hermano. Eso es lo que pasa cuando uno aprende el inglés. En vez de decir abstenerse, ¿cómo se dice? Eso, se abstuvo de todo lo que le perjudicaba.
Pero mire, ¿de qué premio? No era un premio de esos, qué bárbaro. No, simplemente para que le dieran, hermanos, ¿qué dice? Una corona, ¿qué? Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. En otras palabras, estos o que usa Pablo se abstuvo solamente para recibir, hermanos. ¿Sabe cuál era la corona de los deportistas que ganaban en el tiempo del apóstol Pablo? Según los estudiosos, dice, era una corona de olivo. Así dicen los estudiosos. Imagínate, hermano, 2 ramas de olivo amarrado. Por eso Pablo resalta aquí, dice, ellos a la verdad para recibir una corona, un premio que se echa a perder. Pero en cambio nosotros nos estamos esforzando, nos estamos absteniendo de todo lo que nos perjudica, pero no para recibir un premio que se echa a perder, sino un premio, una corona incorruptible. Un premio, hermanos, que será eterno para siempre, pues. Entonces sí vale la pena. Entonces, hermano, esforcémonos. Dígale al que está a su lado, esforcémonos. Dice, abstengámonos de todo lo que nos perjudica, hermano. Jóvenes, de todo lo que nos perjudica en esta carrera, en nuestra vida espiritual, hay que abstenernos de todas esas cosas. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtatelo. Si tu pie, dice, te es ocasión de pecar, también córtatelo. ¿Va? Pero el Señor estaba hablando en un sentido figurado, no literal, para que usted corte su mano. Imagínese, hermano. En otras palabras, ya no vayas allá, ya no agarres aquello. A restringirse uno mismo. Restringirse uno mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, en el versículo 26, mira lo que dice. Dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. En otras palabras, no corro esta carrera sin tener una meta. En otras palabras, el cristiano debe de vivir una vida con una meta. ¿Cuántos tenemos metas, hermano? Y una de ellas es terminar la carrera. Una de ellas es llegar hasta el final. No quedarnos a medio camino, sino que llegar hasta el final de la carrera, para que usted y yo podamos decir como el apóstol Pablo, como dijo, he acabado la carrera. Ahí está. Entonces, hermano, hay que abstenernos. Por eso Pablo dice, así que yo de esta manera corro. Por eso él dice, así como corre este que ganó el premio, yo corro de esa misma manera. Yo vivo de esa misma manera. Me esfuerzo. El apóstol Pablo era un hombre esforzado. Hermano, este hombre, si no hubiera muerto en Roma, de seguro llega a España. Porque él en la carta a los romanos dice, mire, ya llevo tiempo queriendo ir con ustedes, pero siempre he sido estorbado. Pero cuando Dios me lo permita, voy a llegar con ustedes, dice. Y de paso, ustedes me van a ayudar porque quiero llegar hasta España. Oiga, no, hombres, hermanos, si este apóstol Pablo no lo matan en Roma, de seguro llega a Guatemala. ¿Usted cree que no? Hermano, ¿quién lo detiene?
Tal vez en ese tiempo no conocían, no oían de estos rumbos. Pero él decía: voy a pasar con ustedes y de paso voy a ir hasta España. Entonces, hermano, mire, era un hombre esforzado. Y no solamente eso, sino que también se abstenía de cosas. Por eso él mismo dice: yo corro de la misma manera como este que ganó el premio. Yo vivo de la misma manera como este que gana el premio. Dice, por eso, al correr, al vivir, yo no vivo como la gente que no tiene ninguna meta. No, yo vivo con una meta. Yo quiero llegar, terminar la carrera. Dice, de esta manera peleo. Ahora ya usa un boxeador como ejemplo. Primero alguien que corre. Después dice, alguien que pelea. De esta manera peleo. Pero ¿por qué decimos que está hablando, se está refiriendo como refiriéndose a un boxeador? ¿Por qué? Porque lo que sigue dice, no como quien golpea al aire. Yo no sé si ustedes, ya les dije, antes me gustaba ver el box. Entonces, los boxeadores, antes de subir al ring o en el entrenamiento, ellos le llaman, ¿cómo se dice? Hacer sombra. Así le llaman. Dice, hacer sombra. En otras palabras, se imaginan un contrario y ellos le lanzan. No hay nadie, pues, no hay nadie. Pero ellos en su imaginación, ahí hay un adversario y ellos se mueven, hermano. Ay, se me está saliendo lo boxeador. Entonces, en el box a eso se le llama, hermanos, hacer sombra. Golpear al aire. No hay nadie, pero golpean. Entonces, por eso Pablo se refiere a un boxeador. Entonces, por eso él dice, yo no hago eso. Yo cuando golpeo tiene que haber alguien. Amén. Él usa ese ejemplo para hacernos entender que el cristiano debe de vivir con metas, debe de tener metas, no simplemente vivir, no simplemente correr una carrera, no, sino que usted y yo debemos de tener una vida lleno de metas y más metas espirituales. Y después, pues o sea, hay que tener metas, hermano. ¿Cuántos jóvenes tienen metas? Ay, Dios. ¿Cuántos jóvenes tienen metas? Deben de tener metas, si no, pues ¿cuál es el chiste? Están golpeando al aire. Sí, al final no van a obtener nada. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas sin ninguna meta. Entonces hay que hacer las cosas, pero con meta, hermano. Metas. Entonces, hermanos, eso. Por eso Pablo dice, yo corro de esa manera. Yo vivo de esa manera. Con una meta, con un propósito. No simplemente vivo la vida, no. Sino que tengo metas. Entonces, hermano, nosotros de la misma manera debemos de tener metas en nuestra vida. Metas. Y más que sean espirituales y después las ¿cómo se dicen? Las no espirituales. ¿Verdad? Alguien que diga, yo tengo una meta de ser enfermero, de ser doctor, de ser policía. ¿Verdad? Entonces, metas espirituales. ¿Cuántos tenemos metas espirituales? ¿Verdad? Yo quiero predicar, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces eran metas espirituales. Entonces debemos de ser gente que no solamente vive, sino que tengamos metas en esta vida. Entonces al final dice, sino que golpeo mi cuerpo. Él no está hablando literalmente eso. Él no está diciendo que agarra algo, ¿verdad? Por eso los de la religión usan ese texto. Por eso muchos, no sé en qué día, en la Semana Santa, ¿no?
Se agarran a cintarazos, a cinchazos, a garrotazos. No, sí, ellos entienden ese texto de manera literal, pero Pablo no está hablando de manera literal. Él está hablando, porque si ustedes se dan cuenta, él viene hablando en el sentido figurado. Por eso él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo, el proclamador para otros, yo mismo venga a ser descalificado en la carrera. Ahí no tiene nada que ver con la salvación. Entonces Pablo les voy a leer en este texto, en esta versión, para que lo entendamos. Dice, al contrario, 26, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces, por eso de golpearse el cuerpo, a eso se refiere. De disciplinarse. De ser un hijo de Dios disciplinado, de tener ese dominio propio, hermanos. ¿Cuántos tienen dominio propio? Porque el Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder, ¿y qué más? Dominio propio, dominarse uno mismo. La capacidad de controlarse. No me enojo y no me enojo. Pues sí, el que no tiene dominio propio, ese se enciende. Entonces por eso Pablo dice, yo soy alguien que me disciplino y me esfuerzo en dominarme a mí mismo. Porque a veces esta carne, ay hermano, si le sucede o nomás a mí. A todos, ¿ya? Más a los hombres. No, sí, a veces esta carne se quiere salir de este traje, de esta. Sí, hermano. Entonces, hermano, por eso el enemigo sabe eso y usa las tentaciones para despertar la concupiscencia que hay en el ser humano y le muestra cosas bonitas y la carne, no, cuidado, dominio propio. Pues sí, si sus ojos ven algo raro, pues ya no vea para allá. Pues sí, dominio propio, contrólese. Si no, al rato le va a pasar como un hermano. Sí, en otra iglesia, no aquí. Fuimos en una oración, dijo hermano, hay que orar por el hermano, dice, porque se accidentó. No, hombre, ya cuando supimos, hermano, se accidentó en un poste de luz. Eso sucedió cuando nosotros éramos jóvenes. Conocíamos al hermano. De seguro iba con su escuro. Por eso, hermano, hay que disciplinarse y hay que tener dominio propio. Someter este cuerpo, estos miembros, para servir al Señor. Para servir al Señor. El tiempo se nos fue, hermano. El tiempo se nos fue. Pero vaya a Hebreos rapidito. Ya con esto termino. Pero sí estamos aprendiendo. Hebreos 12. Con esto termino, hermano. Viene hablando de lo mismo. Versículo 1 dice. Hebreos 12, versículo 1 dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿de qué forma?
la carrera que tenemos por delante. Sí. Dice, debemos de correr para ganar. Y el que corre para ganar, ese se esfuerza y ese se abstiene de todo lo que lo pueda perjudicar. Pero este versículo nos enseña y nos dice que nosotros debemos de correr la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma? Con paciencia. Hupomone. De ahí viene la palabra paciencia. Hupomone. Y esa palabra hupomone significa resistencia o aguante alegre. Y me fui al diccionario y el diccionario dice: capacidad para soportar las calamidades de la vida sin quejarse ni rebelarse contra Dios. Oiga, eso es paciencia. A veces oímos a los hermanos diciéndole a otro, dice: ay, qué paciencia tienes, dice. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? 2 horas, dice. Eso no es paciencia. Eso se llama esperar. Lleva 2 horas esperando. Pero paciencia no es esperar. Paciencia tiene que ver con aguantar, con resistir. Por eso dice aquí, paciencia es la capacidad que Dios nos da para soportar las calamidades de la vida sin quejarse ni rebelarse contra Dios. Por eso dice, corramos la carrera con paciencia. Entonces, en otras palabras, en esta carrera se necesita paciencia. El cristiano debe de saber que en esta vida que nosotros vamos a vivir en la tierra o que estamos viviendo, van a venir momentos difíciles, van a haber momentos duros. Pero si tenemos paciencia, vamos a poder soportar todas esas cosas y vamos, hermanos, a seguir sirviendo al Señor con gozo, con alegría, sin rebelarse en contra de Dios. Porque he conocido gente que sí se ha rebelado en contra de Dios. Conozco gente que cuando le llegó algo duro en su vida, dice: ¿dónde está Dios pues? ¿Por qué permitió que pasara por eso? Y después se apartan del Señor, se alejan y hasta el día de hoy siguen alejados. ¿Por qué? Porque cuando llegó la dificultad no la entendieron, no aguantaron. Por eso, cuando uno habla de la paciencia, hermanos, fíjese que para que el Espíritu Santo pueda producir en el creyente lo que es paciencia, Dios usa las pruebas, dice. Así dice, que la prueba produce paciencia. ¿Cuántos queremos paciencia? Nadie, pero lo necesitas. Lo necesito. ¿Por qué? Porque al adquirir paciencia vamos a madurar y ya no vamos a ser niños chillones cristianos que con cualquier cosa ya se quiere desanimar. Porque no tiene paciencia, no ha adquirido paciencia, no hay aguante. Entonces, para eso son las dificultades. Por eso las dificultades que llegan en nuestra vida, lo que he visto yo normalmente en mi vida es que en el comienzo Él permite cosas pequeñitas en la vida de uno, difíciles, hermano. Siente uno que se viene todo para abajo. Pero eso va produciendo en uno lo que es paciencia, aguante. Los que han adquirido paciencia, ahora, hermanos, no es tan fácil que mire para atrás. Termino, hermano, para que vea la paciencia. Llegó uno, mira, estábamos en el instituto. Y entonces llegó un hermano, un pastor, y le dijo al maestro, llorando, hermano,
Le dijo, mira, esto es lo que me está pasando, dice. Y el maestro, yo no sé, vea, pero bueno. Y entonces expuso lo que estaba pasando. Y el maestro, ¿sabe qué le responde? Ay, hermano, le digo, eso no es nada. Dice, eso para mí es como rascarme la barriga, le dijo. Pero para él, hermanos, es que el mundo se terminó. ¿Por qué? Porque el maestro dice, no, hermano, yo he pasado por cosas peores. Entonces se da cuenta. Entonces, cuando el cristiano atraviesa momentos difíciles, son para que usted y yo adquiramos paciencia. ¿Por qué? Porque en esta carrera usted y yo vamos a necesitarla. En esta carrera que estamos corriendo, la necesitamos. Porque habrán, hermanos, dificultades, habrán, hermanos, momentos duros. Y cuando hay paciencia, vamos a estar allí, gloria a Dios, aleluya, sirviendo al Señor con gozo, como que no le está pasando nada, pero no sabe que el hermano, ay Dios. Entonces, pero es que ya adquirió paciencia. Por eso Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, la paciencia no es solamente por un momento. Dice, tened paciencia, aguanten. Dígale al que está a tu lado, aguante hasta que el Señor venga. Resista hasta que el Señor venga. No se desanime. No mire para atrás. Aguante. Paciencia. Que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto por nosotros. Allá terminamos. Póngase de pie, hermano. Damos gracias a Dios. Esperamos que hayamos aprendido en esta noche, para que podamos, hermanos, esforzarnos, para que podamos abstenernos de todo lo que nos pueda perjudicar en nuestra vida espiritual, y que mientras corramos esta carrera lo hagamos con paciencia, resistiendo